Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Esta semana, sin duda ninguna, hemos tenido una maravillosa lección. Realmente, seguir todo el proceso de los falsos juicios en contra del apóstol Pablo, echa por tierra que muchas veces gente que se considera cristiana, religiosa, muchas veces pueden ser los peores criminales en el nombre de Dios y en el nombre de la religión. La reclusión en Cesarea de Pablo demostró que realmente todo lo que él enfrentó ciertamente fue una grande injusticia. Sin embargo, como ya lo dije en las lecciones anteriores, esta fue la providencia de Dios permitiendo cosas terribles en contra de su siervo, pero Dios estaba allí sosteniéndolo, manteniéndolo, guiándolo, y a pesar de los dardos de fuego del enemigo, Dios tenía el control de todo lo que pasaba con el apóstol Pablo, incluso en el proceso de su reclusión allí en Cesarea. Y como dije, reclusión es el lugar donde se mete una persona que está reclusa, que en otras palabras quiere decir que está presa, está detenida. De alguna manera sus libertades se le han sido coartadas. Al oír estas palabras, Agripa recordó la historia de su familia. Cuando Pablo le estaba presentando la verdad, Agripa número 2 o Agripa 2 llevó sus memorias a sus experiencias, como cuando él estaba dentro de su, podemos decir, dentro de su familia, como un judío. Esto realmente es interesante porque su bisabuelo, él pensó en su bisabuelo Herodes, en la matanza de los niños, en la matanza de los muertos de los niños en Belén, el asesinato de Juan el Bautista, en su padre Agripa I. Aquí realmente fue sacudido Agripa cuando estaba el apóstol Pablo frente a él. Recordó el asesinato de Juan el Bautista y pensó en su propio padre Agripa, el apóstol Jacob, cuando fue muerto. Esto realmente fue una ofensa ante Dios al matar tantas personas en contra, podemos decir, del pueblo de Dios, muchas veces amparado en la política y en la religión. Recordaron a Agripa el tiempo cuando su propio padre, un monarca más poderoso que él, estuvo en la misma ciudad, ataviado con un ropaje brillante, mientras el pueblo clamaba que él era un dios. Realmente esto fue impresionante. Se callarían los gritos de admiración. Un castigo rápido le caería al apóstol Pablo. Bueno, él era un rey vanaglorioso. Esto se cruzó rápidamente por la memoria de Agripa, pero su vanidad fue halagada por la brillante escena que se despegaba delante de él, y el orgullo y la vanidad desterraron todos los pensamientos más nobles. En otras palabras, el rey Agripa, por la soberbia, la vanagloria, se aferró al poder, incluso cuando estuvo claro de lo que estaba pasando con el siervo de Dios, el apóstol San Pablo. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición. Por ejemplo, cuando estaba el apóstol Pablo delante de Félix, vimos cómo respondió Pablo a cada una de las acusaciones. Comprendimos claramente lo que fue el discurso de Tértulo, que era realmente un abogado, era un hombre que podía narrar con categoría, con altura y con persuasión. Quiso a Félix disuadirlo, porque él era el gobernador de ese entonces, trayéndole lisonjas, diciendo que él había traído paz, seguridad, que él estaba por la paz, de que había creado Félix. Sin embargo, podemos darnos cuenta que él era un tipo que había causado más problemas al pueblo de Dios, porque era represivo, violento, y además de eso, procuraba el favor político y prebendas económicas. Y aquí podemos ver lo que pasó con el apóstol Pablo al plantear su defensa. Pablo pudo hablar ante la audiencia, y de esta manera Félix comprendió que los argumentos de Pablo eran realmente poderosas. Estos realmente revelan mucho del carácter de este gobernador.
Ahora, después de esto, de haber estado ante Félix, pudimos comprender lo que sucedió con el apóstol Pablo cuando estaba delante de Festo. Aquí refleja cómo el odio a la predicación, muchas veces cuando se presenta la verdad, despierta resistencia y violencia. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Bueno, estando delante de Festo, probablemente porque ya habían fracasado los religiosos judíos en su intento de convencer a Félix, quisieron ahora delante de Festo presentar los argumentos en contra de Pablo. Los dirigentes querían supuestamente juzgarlo conforme a sus leyes. Sin embargo, lo que ellos querían era matarle, era una conspiración. Y le solicitaron que le hiciese el favor de cambiar la jurisdicción donde se debería de juzgar a Pablo. Pero ¿qué pasaba? Ellos querían camuflar su verdad. Ellos querían matar a Pablo. Y de esta manera Pablo se defendió y Festo regresó a Cesarea, convocó al tribunal. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando él percibió lo que querían hacer era usarlo, entonces Festo, aunque no fue diferente de lo que pasó con Félix, él tuvo una decisión diferente. Dijo, bueno, que lo juzgue el Sanedrín entonces. Y esto lleva al apóstol Pablo delante de Agripa. El tema número 3. ¿Qué fue lo que dijo allí Festo y Agripa a Pablo? Resulta que cuando se vio en esta situación, dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Voy a mandarlo al rey, a este reo, pero no tengo cómo hacerle un reporte. Entonces vino y lo mandó ante Festo para hacer, como quien dice, un reporte de este prisionero y llevarlo ante el rey. Ahora, estando frente a Agripa II, el último herodiano, fue a Cesarea con su hermana Berenice. Y estando allí ellos, al saludar, dice el nuevo gobernador, o sea, querían, como quien dice, hacer de esto un show político. Y de esta manera llamar la atención políticamente y ver las acusaciones que tenían en contra de Pablo. Realmente, aquí podemos ver, cuando fue a Cesarea con su hermano, este rey Agripa, aquí sucedió algo interesante. Aquí lo presentaron delante del Sanedrín y Festo dejó en claro que esta realmente era una cuestión de realmente religiosa. ¿Por qué? Porque Pablo estaba allí maniatado delante de aquellos hombres de poder, de influencia, políticamente hablando, ataviados con ropas lujosas, llenos de vanagloria, llenos de la gloria de este mundo, pero estaban vacíos porque sus crímenes habían sido terriblemente atroces y ofensivos delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo, un hombre sencillo y humilde, que estaba de parte del rey y del gobierno de los cielos, se presentó ante Agripa, presentó su causa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Realmente podemos aprender de esta historia que las apariencias muchas veces engañan. El poder, la fama de este mundo no es nada comparado con la autoridad y el poder del reino de los cielos. Podemos ver también en el tema número 4, la defensa de Pablo. ¿Qué hizo Pablo entonces en su discurso ante Agripa? El discurso de Pablo fue un informe autobiográfico de su vida, lo que pasaba antes con él cuando él era perseguidor de la iglesia cristiana. Y él relata lo que sucedió con él en el proceso de su conversión, cómo se encontró con el Señor Jesucristo. Y él presenta que Cristo le dio una comisión de ir y predicar el evangelio. Y esto fue lo que ahora está viviendo el apóstol Pablo, lo que sucedió después, el antes, el durante y el después. ¿Qué el apóstol Pablo estaba pasando? Bueno, él presentó que Cristo Jesús había resucitado, que él perseguía a los cristianos, pero que ahora, asegurarse allí delante de Agripa, él presentó que era una situación realmente que era de su fe, que él no estaba en contra de la religión judía, al contrario, él era realmente un fiel seguidor de la religión judía. Sin embargo, él comprendía que Jesucristo había sido muerto, resucitado y que él perseguía a los cristianos, que Cristo se le presentó y le mostró realmente su misión. El discurso de Pablo lo presenta aquí en tres partes. La antigua piedad farisaica del apóstol Pablo también presenta qué fue lo que ocurrió con él cuando se presenta en la resurrección de Jesucristo. Y él presenta que la resurrección es el punto principal de su mensaje y la causa por la cual le están siguiendo los judíos. Sin embargo, los judíos se contradicen porque ellos también creen en la resurrección. Entonces aquí el apóstol Pablo presentó su informe
Y en ese encuentro con estos líderes, él presentó el mensaje evangélico. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, aquí Pablo lo dice claramente. Por esta razón me persiguen, por esto estoy siendo juzgado. Pero esta gente no tiene nadie que me pueda condenar o acusar, porque no tienen nadie que me acuse. Ahora él presenta, dice, yo creo en la resurrección, soy fariseo y por esta es mi fe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tomaron una decisión. Ahora lo envían a Pablo delante de los dirigentes. ¿Qué pasó? Festo no habría tenido ningún problema si Pablo le hubiera hablado de la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque él creía en la inmortalidad del alma. Pero como Pablo le habló acerca de la resurrección, él le dijo, estás loco, Pablo, tú estás loco. Claro, para su mente no hacía sentido hablar de la resurrección porque él creía en la inmortalidad del alma. Entonces, Pablo presenta la resurrección de Cristo y presenta su defensa con cordura. Sus ideas son congruentes con su fe. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Agripa? Agripa dice, bueno, por poco me persuades, Pablo, a ser cristiano. Por poquito, casi. Entonces el apóstol Pablo, de manera elocuente, de una manera inteligente, le responde, quiera Dios que todos fueran hechos como yo, excepto estas cadenas. Todos ustedes pudieran ser como yo, conforme a la fe. Y de esta manera el apóstol Pablo salió victorioso en medio de tanta persecución, estando en su reclusión allá en Cesarea. Y esta fue la lección número 12. La próxima semana vamos a estudiar la lección 13ª, cuyo título es El viaje a Roma. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y los invito para la próxima semana a que estudiemos la lección y recibamos nuestra tremenda bendición. Y ahora te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Te rogamos una bendición especial sobre el estudio que hemos tenido, Padre. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón. Dales tu bendición por venir a estudiar toda la lección. Acompáñales hoy y siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas con corazón. Recuerda, si esta lección ha sido de bendición, compártela con tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Hasta la próxima semana.